Continuamos con el impacto o la expresión en el ámbito cotidiano, concreto de las personas respecto de el bienestar que tuvo y tiene el sistema neoliberal diseñado e instalado en Chile. Vamos a ver ahora el ámbito de salud. Indudablemente uno de los ejes es la creación e instalación de las ISAPRES, que se basa, tal como las AFP, en el mecanismo de capitalización individual. Esto es, según lo que tú tienes, es lo que recibes. Recordemos que esto está consagrado también en la Constitución del 80, en aquel artículo 19. Tanto el sistema previsional de AFP como el sistema de ISAPRES funcionan mediante el mecanismo de capitalización individual. Pero volvemos a recordar que las Fuerzas Armadas y de Orden y Carabineros no están sujetos a este sistema, tienen su propio sistema de previsión y de salud. El año 2012, las ISAPRES obtuvieron utilidades por 81.383 millones de pesos. Si bien las ISAPRES también tienen utilidades cuantiosas, no son comparables con el volumen de recursos que mueven las AFP. Y a diferencia del crecimiento constante y exponencial de las utilidades y el volumen de recursos que manejan las AFP, en el caso de la ISAPRE esto es variable. Como podemos ver en este gráfico, las cantidades son bastante distintas según cada año y tienen que ver con el volumen de servicios que prestan ellas. Sin embargo, también podemos ver de que la tendencia es al alza. Lo irregular, bueno, tenemos aquí también el dato del 2012, las ganancias de la industria de las ISAPRES entre enero y septiembre del año 2016 fueron 22.442 millones. El año 2016, la subcontralora Patricia Arriagada cuestionó la fusión de Cuprum y Argentum. Sin embargo, esto finalmente igual se materializó. Ahí dejamos el link a un video donde pueden ver esta noticia. También dejamos el link a un programa, a uno de los capítulos del programa En la Mira, que se refiere a las ISAPRES o el negocio de la salud. Ahí pueden ver en un despliegue completo cuál es el impacto de este negocio en la vida de los ciudadanos. Junto con el tema de las ISAPRES, que creo que nos puede quedar bastante claro por nuestra propia experiencia, cuál es el tipo de conducta que se despliega en ellas. Por ejemplo, el cese del contrato cuando se descubren persistencias y por lo tanto ya no se cubre el servicio, o las alzas de precios, o las limitaciones al momento de querer hacer modificaciones a los contratos. Pero junto con eso también está el negocio farmacéutico. Como dice esta noticia del Mostrador del año 2017, las cadenas de farmacias en Chile cobran precios más altos que en Estados Unidos y Europa. Y hemos visto cómo han crecido en su presencia física. La cantidad de locales, antes hace unas décadas atrás, no tanto tampoco, unos 10 años atrás, uno debía recorrer algunas cuadras para encontrar una farmacia. Hoy día encontramos 2, 3 o 4 farmacias por cuadra, porque es la competencia entre los distintos grandes grupos que están instalados en Chile, como Ahumada, Cruz Verde o Salcobrand. Además, otro estudio del año 2019 revela que las farmacias reciben hasta un 81% de ganancia por las ventas de los medicamentos. Estos días, a propósito de la propuesta en la agenda social de subvencionar ciertos medicamentos, ha salido a la luz la respuesta
de los alcaldes que tienen farmacias populares. Y ellos han hecho ver que hay remedios en las farmacias populares que cuestan 9.000 y tantos pesos, que en la farmacia más cara en el mercado de estas tres grandes cadenas tiene un valor superior a los 50.000 pesos. Ahí podemos ver entonces cómo se expresa en concreto esto del 81% de las ganancias o utilidades por venta de medicamentos. Como si eso fuera poco, acá tenemos los datos de la constitución, de quiénes son los dueños de cada una de estas tres grandes cadenas de farmacia, y podemos ver que Salcobrand pertenece a la familia Yarur, esto es el Banco BCI. Uno de los destinatarios, y aquí podemos conectar entonces el negocio de la farmacia con la AFP, uno de los destinatarios de los recursos que la AFP invierten. Luego está la familia Harding, dueño mayoritario de Cruz Verde. En el otros está una cadena mexicana, con la cual este año ellos han tenido desaveniencia y por lo tanto están en tribunales resolviéndola, pero fundamentalmente la familia Harding. Y en el caso Ahumada está la familia Codner y un 20% pertenece a Falabella. Nuevamente otro de los destinatarios de los recursos de las AFP. Solo como para agregar un dato extra respecto a de qué manera también las grandes empresas, los grandes grupos obtienen mayores utilidades, hay que mencionar que tiene que ver con negociaciones o formas para convertir en gasto lo que realmente son utilidades. Estos son aspectos contables y tributarios. Por cuestiones difusas en el manejo de farmacia ahumada de la familia Codner, el año 2009 la Superintendencia de Valores analizó los movimientos bursátiles de esta familia para tratar de develar qué es lo que estaba ocurriendo con ellos. Un ejemplo de otras prácticas que nos perjudican en el ámbito de la salud, asociado en este caso a las farmacias, fue la colusión de las farmacias. Aquí hay una nota sobre la colusión entre ISAPRES y farmacias, pero también está el caso de el acuerdo para subir los precios de los remedios entre las tres grandes cadenas. La guerra por los precios bajos terminó la adulteración fraudulenta del valor de 222 medicamentos. A pesar de que los ejecutivos de las tres principales cadenas farmacéuticas del país conspiraron por casi medio año e impidieron la libre competencia, la inexistencia del delito de corrupción en el Código Penal los salvó de la cárcel. Sin embargo, se destapó un escándalo mayor: la colusión de las farmacias. Las alarmas se encendieron en el 2008 cuando la Fiscalía Nacional Económica acusó a Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand de coludirse para subir el precio de más de 200 medicamentos entre noviembre de 2007 y abril del año siguiente. En paralelo, el Ministerio Público inició una investigación penal a raíz de una querella interpuesta por la Confederación Nacional de la Salud Municipal, amparándose en el artículo 285 del Código Penal, que establece como delito el que por medios fraudulentos consiguieran alterar el precio natural de mercaderías. Partió inicialmente con las autorizaciones judiciales de incautación y la recopilación de los antecedentes que hasta ese momento tenía la Fiscalía Nacional Económica, quien a esa fecha nos prestó toda la colaboración en cuanto a la entrega de los antecedentes que hasta esa fecha ellos habían recopilado. Pero para Farmacias Ahumada todo terminó un año después, ya que al colaborar con los persecutores llegaron a un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía Nacional Económica, siendo multada por $1 millón. Esa conciliación con Farmacias Ahumada consistió básicamente en que Ahumada reconoció su participación en los hechos por los cuales se acusaba, ofreció prueba consistente en la documentación que acreditaba este mecanismo del 1, 2, 3 y las declaraciones de ciertos ejecutivos. En el año
2003, bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, el delito de colusión fue derogado. Ese mismo año, en noviembre, se creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para perseguir y sancionar las prácticas que atenten al libre mercado. Una de ellas, la colusión de las farmacias. En enero de 2012, en decisión unánime, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió el requerimiento que le hizo la Fiscalía Nacional Económica 4 años antes y condenó a Salcobrand y Cruz Verde a pagar una multa de cerca de $20 millones, dando por acreditado la existencia de un acuerdo para incrementar los precios. Sentencia que fue ratificada por la tercera sala del máximo tribunal. El acuerdo en el que incurrieron estas farmacias se produjo mediante comunicaciones indirectas sobre los precios que acordaban subir a través de laboratorio. Y generalmente quien subía primero los precios era la cadena Salcobrand y después subía Cruz Verde o Ahumada, dependiendo del grupo de remedio. En la arista penal, el año 2014, el Ministerio Público, que invocó al artículo 285 del Código Penal, intentó llegar a una salida alternativa, siendo revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Fue así como un año después comenzó el juicio oral. Este juicio oral que se inicia el año 2015 en el cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, juicio que duró aproximadamente 3-4 meses, en los cuales estuvo a cargo el Ministerio Público y diversos querellantes. Y finalmente el cuarto Tribunal Oral en lo Penal desestimó la acusación del Ministerio Público y de los querellantes en un fallo que no fue un fallo unánime, sino que fue un fallo de mayoría, es decir, 2 votos contra 1. El razonamiento fue que los hechos no eran constitutivos del tipo penal imputado. Sin embargo, la Fiscalía Centro Norte y los querellantes presentaron recursos de nulidad para dejar sin efecto el fallo. La Corte de Apelaciones de Santiago en diciembre de 2015 lo rechazó y confirmó el fallo que absolvió a 10 ejecutivos. No había dudas de que la colusión había existido. Otra cosa es que bajo el estándar de la apreciación penal, el tribunal estimase que se daban los elementos del delito por los cuales había acusado a este ejecutivo. Una investigación del Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile evidenció que en el ámbito de los consumidores, la farmacia más afectada fue Cruz Verde, pero que aún así los clientes no castigaron dejando de comprar en las cadenas. El año 2016 se promulgó la Ley 20.945 de anticorrupción, con penas que van desde los 3 a 10 años de presidio para quienes resulten culpables. Como podemos ver, se tipifica que ocurre la colusión, pero el marco legal no permite aplicar todas las penas que se debieran haber aplicado, solo una multa. Esta multa se calificó como multa histórica, la más amplia, la más alta que se ha aplicado en muchos años. Sin embargo, vamos a ver cuál es realmente la correlación de esa multa con el volumen del negocio. Llegaron hasta la sala de audiencia sin decir una sola palabra, y al ser consultados si es que prestarían declaración en el juicio, los 10 ex ejecutivos de las farmacéuticas más grandes del país respondieron lo mismo. Voy a guardar silencio. Voy a guardar silencio. Voy a guardar silencio. Voy a guardar silencio por ahora. Pero hubo otros que sí utilizaron el micrófono en extenso. El ex subgerente de operaciones de FASA detalló por cerca de 2 horas cómo habrían operado Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada en el aumento fraudulento de precios de más de 200 medicamentos. El primer día subía sus precios Salcobrand. El segundo día los 5 de arriba los subía FASA. El tercer día todas las cadenas lograban observar que tenían el mismo precio. Un método que según Fiscalía se dio después del periodo conocido como la guerra de precios, y en que las farmacias llegaron a vender medicamentos al costo o incluso menos para ganar terreno a sus competidores. Si durante meses o incluso años un grupo de competidores ha bajado los precios sostenidamente, hay un minuto que esto es insostenible. Tienen que salir de esta escalada de baja de precios. Y la forma de salir, una de las formas posibles, es a través de un acuerdo para subir las alzas de precios de forma concertada. Una fórmula que se habría implementado entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, pero que para algunos defensores se trataría de un método válido de normalizar los precios. Desde el punto de vista en términos conceptuales, ¿por qué podría no ser fraudulento alzar concertadamente, 1, 2, 3,
Porque si usted lo que está intentando es corregir precios que estuvieron durante la guerra de precios, es posible que ese mecanismo no sea ilícito, primero. Simplemente lo pongo en términos generales, ¿no es verdad? Pero ese no es el único argumento utilizado por las defensas. Otros apelan a que el Ministerio Público imputa el delito del artículo 285 del Código Penal, que sanciona a quienes alteran el precio de los bienes, pero que desde el gobierno de Ricardo Lagos no implica penas de cárcel. El artículo 285 del Código Penal, que pretende emplearse en contra de mi representado y del resto de los acusados, es un artículo que nunca fue previsto para castigar el acuerdo de precios. Un debate que continuará por cerca de 3 meses y que contará con la participación de más de 70 testigos que serán interrogados por Fiscalía, tribunales y las defensas. Rodrigo Sánchez, CNN Chile. Bueno, ya vimos lo que pasó. Se aplicó una multa, la más alta de la historia de Chile, pero no, los ejecutivos no pagaron con cárcel, no hubo ninguna otra sanción. Es lo que está resumido en esta diapositiva. Farmacia Ahumada, por el acuerdo conciliatorio de delación, al entregar las pruebas, fue multada con $1 millón, mientras que Salcobrand y Cruz Verde fueron multadas con $20 millones. ¿Cuánto es eso de las ventas de esas farmacias? El 3,5%. O sea, la sanción más alta, la multa más alta que debieron pagar estas empresas, que los ubica en un hito histórico, no es más del 3,5% de las ventas. Esto es, las ventas fueron de $571 millones en ese periodo. Lo que son 400.000 millones de pesos. Esas fueron las ventas. ¿Recuerdan ustedes el caso Penta? La colusión política, el caso de financiamiento ilegítimo de la política. Bueno, en el grupo de empresas Penta está una FP, Curum, así como otros tipos de empresas. ¿Por qué lo coloco aquí en el ámbito de la salud? Vamos a ver qué relación puede tener que ver este caso de corrupción entre la empresa y la política con el ámbito de la salud. Allí estuvieron involucrados Delano y Lavín, quienes finalmente fueron multados con dinero y con clases de ética. Hace solo instantes el portal de noticias del canal 13, tele13.cl, reveló un correo electrónico del dueño de Penta a Ernesto Silva, el actual presidente de la UDI, pidiendo gestiones la ley de ISAPRES que se estaba tramitando, que se estaba realizando durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Este correo electrónico fue enviado el 10 de enero del 2013 con un asunto llamado Proyecto de Ley en Trámite, en donde Carlos Eugenio Lavín le dice a Ernesto: te transcribo el artículo de ley 198 que define lo que es el IPC de la salud para efecto de la modificación de precios del plan garantizado de salud. Como podemos ver, está íntimamente ligado. Entregar dinero por vías ilegales a los políticos permite abrir este tipo de conversaciones anómalas también para influir en sus decisiones. En este caso, respecto de la ley de ISAPRES y particularmente los precios del plan garantizado de salud. Por otro lado, en este caso, a diferencia de las AFP, sí tenemos un servicio público, FONASA. Sin embargo, este se ha caracterizado por su precariedad de infraestructura, de condiciones profesionales, de presupuesto, de insumos, cosa que podemos ver hoy de manera patente. Veamos algunas cosas respecto de FONASA. Se desmanteló la salud pública.
al asumir que la salud no era un derecho, como ya vimos en la Constitución del 80, sino que solo se garantiza el acceso y que podamos elegir entonces entre la salud privada, las ISAPRES, y la pública, FONASA, se produjo además un proceso de debilitamiento de los servicios públicos de salud. No olvidemos que finalmente la sanción a las farmacias resultó, entre otros, de una denuncia de los servicios de salud respecto a la colusión de los remedios. La directora de FONASA anunció una alianza estratégica con los prestadores, de servicios de salud privado para comprar 10 camas en las clínicas de mayor prestigio en nuestro país. Esto con el fin de dar mayor cobertura a los afiliados de la ISAPRE estatal en tratamientos que requieran una mayor complejidad y también una especialidad mayor. La manera como compramos en estos momentos es que compramos camas, es decir, mandamos pacientes y les pagamos por 10 camas que los pacientes están. La manera como vamos a comprar a partir del próximo año es que vamos a comprar por resolución de diagnósticos. ¿Qué significa eso? Que en vez de pagar por un paciente los días que esté, le vamos a pagar por resolver el problema. Si un paciente tiene un infarto, por ejemplo, si un paciente tiene un accidente vascular encefálico, le vamos a pagar a la clínica para que nos resuelva el problema y le vamos a pagar por cuánto cuesta tratar ese paciente desde el momento en que ingresa a la clínica hasta el momento en que se va de alta. Piense usted que todo esto parte de que el sistema público tiene un déficit de cama y que tenemos que comprar en el año y vamos a tener que comprar por un tiempo camas al sector privado mientras construimos la oferta hospitalaria con la serie de hospitales que están en el programa de la presidenta Michelle Bachelet. Todas las clínicas han participado en este esfuerzo, desde las clínicas más grandes hasta las clínicas menores y de todo el país. Este primer paso que está dando el FONASA, ¿no es cierto?, para usar esta forma de traspaso de recursos a los privados, ¿no es cierto?, a los que no formamos parte de la red siendo públicos, es una excelente noticia. Yo creo que esto es un hito, mucho más allá de lo particular de las camas críticas actuales. Esto es realmente un hito en el país en cuanto a los GRD como mecanismo de pago. La verdad es que el mundo ya ha demostrado que son óptimos tanto para el FONASA en este caso como para los prestadores, hospitales públicos, en cuanto al compartir el riesgo y todos los costos y los pagos se acercan más a la realidad. Podemos ver aquí cómo operan varios mecanismos heredados de todo el proceso de debilitamiento de la salud pública y fortalecimiento de la salud privada. No solo las ISAPRES o el negocio de las farmacias, sino que también el gran negocio de las clínicas, que es evidente a todas luces. Nosotros podemos ver cómo han crecido desde la infraestructura, y eso requiere inversión fuerte, y los valores que cobran además las clínicas privadas, no siendo siempre un servicio acorde al valor que se paga. Pero bueno, una cosa es eso, y esto entre otros mecanismos ha ocurrido también por ejemplo, esto de comprar camas, que cuando no hay camas en el servicio público, se le paga al sistema privado para prestar esa provisión. Pero ahora, con esta propuesta avanza más. Ya no solo se va a pagar la cama, sino que se va a pagar todo lo que sea necesario para resolver la situación de salud. Eso suena bien que el Estado garantice a un usuario de FONASA que se resuelva su situación de salud, aún sea teniendo que traspasarla al sistema privado. Suena bien como garantía, pero es altamente pernicioso en términos de que engrosa el traspaso de recursos del sistema público al privado. No debemos olvidar que el ministro Malanich, ministro de Salud de los dos gobiernos de Piñera, en el intertanto se ha desempeñado esencialmente en clínicas privadas. Por lo tanto, es un representante de estas clínicas privadas que forman parte del cartel de la salud, articulado entre las clínicas, las ISAPRES, las farmacias, los laboratorios. Curioso resulta que luego del primer gobierno de Michelle Bachelet, en que doña Janet Vega ocupó el cargo de subsecretaria de Salud, en el segundo ocupó el cargo de directora de FONASA, en el intertanto ella asumiera como directora de la Fundación Rockefeller.
El Estado subsidia el negocio de la salud privada. Se multiplican los prestadores médicos y otras sociedades. Columna del Ciudadano que describe lo que yo había mencionado con anterioridad y que ustedes pueden revisar a través del link que está allí. Un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el FONASA confirma y denuncia millonarias transferencias de recursos públicos al sector privado. Ello significa importantes pérdidas para el fisco, que elevan la deuda hospitalaria en unos 400.000 millones de pesos. Se parece a las ventas de las farmacias de un año. El flujo financiero detectado entre los años 2012 a 2017 es solo una imagen congelada, una fotografía de un torrente histórico y en expansión. La investigación de los diputados además detecta flagrantes irregularidades, transparente un vicio todavía mayor, el funcionamiento del Estado subsidiario, concepto base del modelo neoliberal, el artículo 19 de la Constitución. Millonarios subsidios entregados por el Estado que van a parar a las arcas del sector privado y las grandes corporaciones de salud, varias de ellas multinacionales. La investigación se concentró básicamente en tres áreas que absorben en la penumbra ingentes recursos públicos: la adquisición de insumos y prestación de salud a prestadores privados, la pérdida financiera de la entidad estatal y el eventual lucro mediante recursos públicos de los prestadores privados de servicio. Uno de los temas que daba cuenta de las problemáticas del servicio público eran las listas de espera del Plan Auge. El Plan Auge fue un avance en las prestaciones de salud desde FONASA, pero había largas listas de espera. Veamos aquí qué pasó con el muy aclamado anuncio del fin de las listas de espera bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera. Es un tremendo honor acompañarlo en su tarea, en su misión, en su desafío y hacer que lo que usted ha prometido se cumpla. De manera tal que tengo que decir, aquellas cosas que promete el presidente don Sebastián Piñera se cumplen. Vamos a extender el postnatal a 6 meses. Reconstrucción hospitalaria post-terremoto cumplido. Y tenemos que decir hoy día, vamos a terminar con la lista de espera Auge al 30 de noviembre del año 2011 y esto está cumplido. Sin embargo, 2012, la Contraloría devela que el fin de la lista Auge anunciado por Mañalich fue solo una maniobra comunicacional. Detectó que el 44,5% de ellas se eliminaron solo de manera administrativa. Un documental bastante decidor de Chilevisión en la Mira sobre la salud como negocio puede complementar esta mirada que hemos presentado. No quisiera dejar de indicar algo más para ver la transversalidad, el acuerdo transversal en consolidar este modelo neoliberal que produce efectos tan inequitativos y tan injustos en la mayor parte de la población de Chile. ¿Recuerdan que doña Janet Vega ocupó entre el primer y segundo gobierno de Michelle Bachelet la dirección de la Fundación Rockefeller? Uno se preguntaría cómo llegó allí. Bueno, la verdad es que llegó allí porque algunos más grandes que ella ya habían tenido acuerdos para garantizar que las inversiones de Estados Unidos en Chile, que son cuantiosas, por ejemplo, en el caso de la minería del cobre,
a inicios de los 90, el 7% estaba en manos de empresas norteamericanas y en la actualidad es el 70%. ¿Cómo garantizar esto? Hablando con quien representa esos intereses para Estados Unidos. Don David Rockefeller. Don David Rockefeller, que tenía intereses desde los años 70 en Chile, pues él era dueño de la minera Anaconda, Copper Mining Company, Chuquicamata, la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo, que fue nacionalizada en 1971 por Salvador Allende. Esta expropiación, junto a otras medidas de ese gobierno, llevaron a Nixon y Kissinger a promover el golpe de Estado, indudablemente para defender también los intereses económicos de Estados Unidos en Latinoamérica, en este caso en Chile. El año 75, 2 años después del golpe militar, Chile pagó una indemnización de $250 millones a las familias propietarias de Anaconda por concepto de expropiación de aquella empresa. Ya restablecida la amistad y ya restablecida la democracia, cada presidente se ha reunido con David Rockefeller y ha concordado cautelar los intereses de la inversión norteamericana en Estados Unidos, en Chile, perdón. Ahora podemos volver además a conectar esto con el TPP. El TPP tiene fundamentalmente un diseño, un texto, como dice aquí este economista hindú, profesor de la Universidad de Chile, representante de una universidad en Chile también, Hassan Akram. El texto del TPP fue dictado por las transnacionales. ¿Cómo te nació la idea de averiguar cuál era la relación entre la persona que había sido contratado por la Dirección Económica de la Cancillería para evaluar y estudiar conjuntamente con los estudiosos chilenos este tratado? ¿Cómo nace esa idea? Yo llevo tiempo estudiando el TPP-11. Al final yo he estado en comisiones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado dando evidencia sobre los problemas con este tratado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico. Pero yo me di cuenta que en Chile la forma de debatir tratados es muy distinto que en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos el Congreso sabe mucho más acerca de todas las etapas de negociación de los tratados. Acá la Cancillería, la Direcon, que se llamaba en aquel entonces, esa es una subsecretaría, ellos negocian los tratados sin ninguna referencia a los lineamientos del Congreso. Entonces había un desconocimiento acerca de la posición del equipo negociador y por eso me corrió preguntar a través de transparencia acerca de toda la información relacionada. Eso es interesante. Tú hiciste una apelación a transparencia, sí, al Consejo de Transparencia, para que te revelara qué es lo que tú estabas buscando que Transparencia te entregara. Correos del equipo negociador del TPP-11 relacionado precisamente con Peter Clark, que es un muy conocido experto en temas de tratados internacionales, que yo sabía que había estado involucrado en este tema. Ya, y te entregan el material. Sí. Y el material llega en la forma como lo mostramos ahí, en la forma de mails, sí, que se entregan. Que al final Peter Clark hablaba de un estudio que iban a hacer y además él comunicó con muchas personas de la Cancillería. Entonces entregaron por transparencia una cantidad impresionante de mails y entonces había que revisar todos ellos y ver cuáles eran relevantes. Entonces eso es lo que hice yo con el análisis técnico que luego publicaron en CIPER. Déjame retrotraer un poco esto a un momento aquí mismo que pasó cuando vino el economista chileno que es profesor en la Universidad de Cambridge, ahí donde tú te graduaste, José Gabriel Palma, y él plantea directamente que partes del tratado fueron redactados por
las propias multinacionales que eventualmente tenían ganancia de acuerdo a cómo fuera redactado el tratado. Escuchemos a José Gabriel Palma y después veremos por qué es importante esta comunicación. La gente que escribió el TTP, que fueron las multinacionales, no fueron los gobiernos. No fue el gobierno chileno el que llevaba un borrador del capítulo 15 sobre tal tema y que se discutía. Eran los abogados y lobistas de las corporaciones que estaban permitidos a participar en las discusiones que llevaban los borradores. En esos borradores no son nada de tonto. Ellos dicen, no es que Chile no pueda hacer política industrial, es que si la hace, antes no la hacía, si ahora la hace, todas las multinacionales que se sientan perjudicadas por lo que Chile ahora hace, van a pedir compensación. Esto causó, entre otras cosas, que una serie de personas que estaban ligados a la negociación chilena del TPP-11 sacaran una declaración pública diciendo que que esto no era verídico, que no se había generado una redacción propia de las multinacionales en el TPP-11. Hasta que se conocen estos mails del asesor contratado por el gobierno chileno, Peter Clark, que tú revelas en CIPER, y donde él dice explícitamente que sí, que las empresas farmacéuticas estaban dictando tanto el texto como la agenda. Él lo dice tal cual. Hay muchas otras empresas que dictaron el texto del TPP, pero interesante aquí que el descubrimiento de evidencia de que era verdad lo que había dicho este economista chileno de Cambridge, de que las transnacionales dictaron el texto del TPP y no los gobiernos, era tal. Pero el caso que menciona aquí tiene que ver, y por eso lo coloqué en este ámbito de la salud, tiene que ver con las farmacias o los laboratorios, más bien, la industria farmacéutica. Creo que con eso nos queda claro el panorama en salud. Veamos lo que tiene que ver con vivienda. Nuevamente utilizamos una columna de investigación de CIPER donde se afirma por qué hemos construido guetos y los seguimos haciendo. Uno de los logros que Chile muestra con orgullo es la reducción de los problemas de acceso a la vivienda. En 1990 había un 30% de familias con problemas de acceso a la vivienda y en el 2009 solo un 9%. Sin embargo, tal como dice esta columna de CIPER, la veloz construcción de casa que nos dio Fama Internacional tiene su sostén en un Estado que subsidia a las familias y en constructoras privadas que obtienen grandes beneficios. Nuevamente, este rol subsidiario del Estado traspasa recursos públicos al crecimiento de una industria privada para proveer una necesidad tangible, importante, que debiera haber garantizado el Estado. Otro caso específico más dramático tiene que ver con los sin casa, los campamentos. Pero nos vamos a concentrar en este. ¿Qué características tuvo entonces esta política de acceso a la vivienda? Bueno, hay varias columnas que se articulan para entender este tema de la vivienda, del acceso a la vivienda como un gran negocio. CIPER menciona 5 aspectos fundamentales. El primero dice, hemos construido guetos y lo seguimos haciendo. Esto es porque se construyen, bueno, en los últimos años oímos también hablar de estos guetos verticales, los edificios que tienen realmente condiciones de vida muy, muy precarias, donde hay taco en el ascensor porque tienen ascensores pequeños para muchos departamentos. Pero también están los guetos horizontales. Hemos tenido casos de terribles consecuencias en la mala calidad de la construcción. No sé si recuerdan las casas Copeva, las que terminaron siendo cubiertas por plástico y que nunca fueron resueltos de manera satisfactoria. Lo que hace esto entonces es entregar casa, pero en condiciones precarias y aislando a grupos en condiciones de situación económica deficitaria. El año 2014 comentábamos nosotros
que, por ejemplo, la expansión de Santa Isabel, una vez que fue adquirido por Pullman, dueño hoy de Jumbo y Santa Isabel, nos permite distinguir de que hay 3 tipos de locales de Santa Isabel. Están los Santa Isabel tipo Jumbo o tipo Totus, que son ubicados en lugares de alto nivel socioeconómico, con tanto el local, desde el tipo y la variedad de productos, nos habla de unos supermercados de alto estándar. Luego están los supermercados Santa Isabel intermedios, en lugares urbanos centrales, que no son como los de alto estándar, pero tienen una buena variedad y una calidad constructiva intermedia. Y luego están los de bajo estándar, que son construcciones simples con elementos básicos de provisión dentro de los productos que se ofertan. Y eso están normalmente asociados a poblaciones en los suburbios de la ciudad o en núcleos que son constituidos como guetos. Un poco ironizábamos en aquella época, 2014, de que no es que la ocupación fuera que no tuvieran que trasladarse estas personas para tener que comprar, sino que más bien era que tuvieran supermercado ahí para que los rotos no bajaran al centro. Se produce una segregación concreta, simbólica, con violencia simbólica también. Estas ciudades, el segundo punto, la ciudad es un derecho. Este tipo de construcción, este tipo de edificación que solo da acceso a la vivienda, no contaba con el conjunto de servicios que requiere un barrio. No se habilitaban normalmente espacios verdes, otros servicios. Por lo tanto, era solo la vivienda. No era construir ciudad como un derecho, el acceso a la vivienda como un derecho también, sino que más bien como un bien al cual se podía acceder, un bien de consumo o un bien que se mantiene en el tiempo, pero que finalmente también es precario, porque sostener la propiedad de esas casas con el nivel de ingreso y la precariedad del ingreso es difícil. Muchas de ellas terminan siendo rematadas y perdidas. También hay todo un sistema que lucra con los sin techo. Un aspecto que está descrito completamente en esta columna de Zipper. Todo esto tiene que ver con que no hay una política de vivienda entendiéndola a la vivienda como un instrumento de cambio social, sino de congelamiento de la situación. Es un bien al cual se puede acceder, pero no cambia las condiciones de vida, no cambia la posición social. Finalmente, esta columna nos plantea que ya es hora de pensar la ciudad. Entonces, el tema de la vivienda y la casa tiene que ver también con cómo pensamos la ciudad. Ciudad, ciudadano. No ciudad consumidor. ¿Cómo pensamos la ciudad? De todos. Y no la ciudad como un espacio para el beneficio de unos pocos. En este caso, el negocio de las inmobiliarias y sus utilidades. ¿Cuánto edificio también que no es casa, los malls u otros, son edificados incluso sin permiso de edificación y aún así permanecen allí? Esto tiene que ver con la elusión de la legalidad, con las coimas, con todo un sistema que se ha pervertido para priorizar y garantizar la máxima utilidad e interés del enriquecimiento privado. En este contexto, un ejercicio que hizo la Fundación para la Pobreza es este de la cama de media plaza. ¿Qué es esto?
Cuando veían la cama se reían, se sorprendían, era algo jugoso. En la parte de adelante el letrerito ubicado al costado de la cama decía las características de la cama, pero detrás describía estas condiciones de vida de muchos chilenos, de muchas familias de chilenos. En concreto, ¿cómo se expresa esto que la figura de esta cama de media plaza quiere hacernos entrar en conciencia como una realidad existente en nuestro país? Yo me llamo Margarita del Carmen Olivero Ortega y aquí hacen 40 años que vivo. Aquí viven todos mis hijos. Y aquí en esta pieza dormimos como 5 personas en la misma cama. Y igual es complicado dormir con hartas personas aquí. Y acá duerme el papá de mi hijo. Es complicado porque él es hombre y las chicas son mujeres. Mi nombre es Manuel Enrique González Ahumada. Mi situación ha llegado. Aquí duermen 4 personas. ¿Qué? Los 2 niños en esta cama y allá duermo yo con la mamá de los chiquillos. Es muy chica para ellos. Ellos son inquietos, entonces por eso. En toda la casa somos como 20. Es fome vivir con harta gente porque uno tiene que estar pendiente de todo, de la más chica a la más grande. Independiente sean o no sean hijos míos, igual uno anda pendiente de ellos. Hemos querido surgir porque pero no hemos podido surgir. Creo que sobran las palabras. Del ámbito de la salud, del ámbito de la vivienda, vamos a terminar con el ámbito de la educación. Todos los textos legales sobre educación, partiendo por la Ley General de Educación y lo que se dice del sistema educativo chileno, nos suena a una declaración de propósito ideal, casi perfecta, como ese jardín del Edén que canta nuestro himno nacional. Sin embargo, cuando llegamos a la realidad de la educación, y no me refiero solo a la educación municipal, porque tenemos que mirar con ojo crítico también la educación particular subvencionada e incluso la particular pagada respecto a lo que pasa con los niños y niñas y jóvenes que pasan por esa educación en cuanto a su calidad de vida, a su desarrollo de un proyecto de vida, a sus habilidades emocionales, a sus habilidades sociales. La realidad entonces del modelo educativo es más bien esta. Peor aún, el sistema educativo, tanto como el ámbito de la salud, la previsión, el trabajo, la vivienda, se han vuelto un nicho de negocios. Y entonces la mejor descripción del modelo más bien sería esta. Un primer factor fue la municipalización, el traspaso de los establecimientos del Estado a los municipios y el desmantelamiento de la educación pública. A fines del año 2010, el Estado financiaba menos del 25% del costo de la educación superior, mientras que más del 75% lo proporcionaba cada alumno que se matriculaba en una carrera universitaria. El modelo actual permite la participación del sector privado en la educación,
con lo cual grandes grupos económicos del país y varios inversionistas extranjeros son hoy los dueños de la mayor parte de las universidades chilenas. Hasta 1973, la educación en todos sus niveles era mayormente fiscal y considerada un bien público. A partir de 1981, la enseñanza escolar fue traspasada a las municipalidades. De ese modo, un municipio que recibe mayores ingresos inyecta más dinero en su sistema educativo que una comuna pequeña o pobre, generando la desigualdad que hoy conocemos en el sistema educativo. Esto se acentúa cuando en el gobierno de Patricio Aylwin se crea el financiamiento compartido, aumentando la capacidad de obtener lucro por parte de los sostenedores educacionales, quienes reciben dinero del Estado por alumno, además de las familias, generando segregación tanto en la matrícula como en los resultados académicos. En la educación superior, las transformaciones comenzaron también en 1981, con la promulgación de la Ley General de Universidades. La dictadura terminó con el sistema de financiamiento de la educación superior conocido como arancel diferenciado, que consistía en el pago de una carrera universitaria según el nivel de ingreso familiar. Con su desaparición se eliminó la gratuidad, comenzando así un camino de alza de aranceles sin retorno. Esto limitó el acceso a los sectores pobres y a buena parte de la clase media. Los aranceles, dependiendo de la universidad y carrera, pasaron a ser fijos para todos los estudiantes, los que comenzaron a financiarse a través de créditos. Primero uno fiscal y desde el año 2005 el bancario crédito con aval del Estado. Las reformas del régimen militar liberalizaron el modelo para facilitar la fundación de universidades privadas, las que debían ser sin fines de lucro. Las universidades, tanto públicas como privadas tradicionales, comenzaron a funcionar con un sistema de autofinanciamiento, sometiéndolas así de lleno a las leyes del mercado. Solo días antes de que Augusto Pinochet entregara el poder en marzo de 1990, firmó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE. Esta redujo el papel del Estado a mero regulador de la educación, quedando solo con la misión de fijar los requisitos mínimos que deben cumplir los niveles de enseñanza básica y media. La Revolución Pingüina del 2006 obligó al gobierno de Michelle Bachelet a modificar la LOCE, porque esto permitía que cualquier persona pudiera abrir un colegio sin garantizar su calidad. Modificación, sin embargo, que no abordó el problema de la municipalización, el financiamiento compartido ni la prohibición del lucro en la educación. Actualmente, las universidades chilenas son las más caras de América Latina y las cuotas de sus aranceles triplican a las de Italia, cuadruplican a las de España, quintuplican las de Bélgica y son 19 veces mayores que las de Francia, según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. La municipalización desmanteló el sistema público de educación básica y la creación del mercado de la educación superior amplió esto para articularse ambas en la generación de un nuevo nicho de negocios en el ámbito educativo. ¿Había un problema de cobertura en los 80? Sí, había un problema de cobertura que no era tan grande, pero sí existía. Y la manera de abordarlo, la excusa más bien, fue descentralizar entregando las escuelas a los municipios y posteriormente haciendo entrar al actor privado como colaborador del Estado en la función educativa. El sistema, digamos, educativo se congeló, ¿no? China no está en el militar, ¿no? Hubo un déficit de inversión y quedó con una tremenda deuda en términos de cobertura educativa, incluso respecto a los otros países, ¿no? Se hacía necesario, digamos, una inversión en educación, digamos, para costar la cobertura, pero dentro de la ideología del gobierno militar no lo iba a hacer desde el Estado, ¿no? Y se plantea, ¿no? Gerardo Jofre plantea, digamos, esta figura de sostenedores, ¿no? Que pudieran entrar al sistema a cubrir, ¿no? Esta necesidad educativa, pero desde un incentivo económico, ¿no? Entonces se plantea esta cosa de los sostenedores con fines de lucro, ¿no? Que iban a entrar al sistema de la educación y que iban a dar esta educación de calidad, ¿no? Fundamentalmente
como lo dice textualmente Gerardo Rufián, en función de su interés pecuniario, ¿no? En el cual iba al yo construir un sistema educativo, en el cual consiguiera recursos, educando a estudiantes y compitiendo por captarlos, iba además a tener una educación de calidad, porque iba a corregir mis fallas con el afán de tener más alumnos y poder, digamos, en definitiva, aumentar la ganancia, ¿no? Esa es como la ideología, digamos, que instala las COFRES. Para eso era necesario, digamos, cambiar el sistema de financiamiento y articular una serie, si ustedes quieren, de condiciones que permitieran que tener una escuela fuera efectivamente un negocio. Para eso lo fundamental fue la destrucción del sistema de educación gratuito, ¿no? O sea, ¿quién iba a querer ir a una escuela subvencionada? Más si esta cobrada después, posteriormente, financiamiento compartido, si yo tenía la alternativa estatal de una educación de excelencia, ¿no? Entonces era necesario destruir ese sistema. Y claro, así fue, ¿no? Y hoy día ocurrimos que en el fondo el problema no es que haya sostenedores con fines de lucro, el problema es que hoy día tenemos un sistema educativo que incentiva a la gente a meterse, digamos, como sostenedores porque es un buen negocio. Y eso fue formado, o sea, fue una, si tú quieres, es parte de la arquitectura del sistema neoliberal, ¿no? Nosotros somos del colegio Chirayuri. En estos momentos nos encontramos en la comisaría porque es la sexta vez que nos desalojan. Hay 8 personas detenidas, nos están acusando de usurpación de especies y de daño y perjuicio al colegio, cosa que es completamente falso. O sea, están buscando cualquier cosa para acusarnos, para sacarnos del colegio. Nosotros vamos a seguir con esta movilización. Para nosotros es re importante seguir con las tomas. Una forma de presión, sobre todo a la sostenedora que tenemos nosotros, que es la Cuca, que es la que tiene dueña la Luxor, en diferentes lugares de comida, de parrillada. De hecho, en la parrillada de la Cuca se están haciendo clases porque el colegio estaba en toma y para comprarse a los chiquillos le ofrecieron churrasco, donde no llegó más de la mitad del colegio a las clases porque encontraban que era paupérrimo la situación que se estaba viviendo. O sea, nuestro colegio es como el reflejo del lucro. La sostenedora no sabe ni siquiera las condiciones que estamos. A ella le importa solamente ganar plata, que se vuelva a las clases porque no le están pagando en estos momentos la subvención. Entonces ella no quiere sacar plata a su bolsillo para pagárselo a los profes. Más que nada eso, para nosotros el lucro en Chile es asqueroso, la forma que se hace, es cochino, todos los sostenedores son unos cochinos y no queremos que pare esto ahora, ya estamos bastante cansados de nuestro sexto desalojo y vamos a seguir, aunque seamos 3 personas, vamos a seguir igual. El lucro, en cierto modo, no está permitido en la educación superior. En la educación superior, digamos, y no está permitido en el sentido de que se permite solo a fundaciones sin fines de lucro participar, digamos, de la colaboración del Estado en educación, ¿no? Como sostenedores en este caso. En el caso de la educación media y básica, digamos, la ley establece que pueden haber una serie de figuras y personalidades jurídicas participando, no necesariamente instituciones sin fines de lucro, ¿no? Sociedades educacionales, incluso personas naturales. La idea es que tengan sociedades con fines fundamentalmente educacionales, pero no existe ninguna regulación al respecto a si estas lucran o no. De hecho, hay una confusión respecto a lo que se llama lucro, porque se confunde lucro como lo que es la extracción de ganancias, hasta con la justa remuneración que podría tener un sostenedor que trabaja en eso y que tiene un salario productor que es distinto, ¿no? Y la derecha constantemente trata de confundir a la ciudadanía diciendo, bueno, entonces vamos a prohibirle al profesor que cobre con su sueldo. No, eso es un salario. Un sostenedor también podría tener un salario. Pero lo que ocurre hoy día no es que muchos sostenedores no tienen un salario, sino que extraen ganancias de la explotación de la mano de obra de los profesores, pagándole, digamos, poco, contratándolos de marzo a diciembre y estableciendo una serie, y no solo de los profesores, sino también de lo que es el excedente que les podría quedar de una administración educativa, o sea, no educativa, de una administración comercial de la escuela, ¿no? Y que eso es quizás lo que uno podría cuestionar, porque si hay una persona que tiene un fin de extraer ganancias, la lógica con que va a administrar la institución, insisto, educativa, no va a ser con fines educativos, sino con fines que se ajusten a
dejar, digamos, un margen de ganancia mayor, ¿no? Eso es quizás lo éticamente cuestionable, ¿no? Porque la educación no es un producto estándar, como tanto le gusta decir al presidente, ¿no? La reforma MES del 90 se puso como objetivo abordar 3 dimensiones: cobertura, equidad y calidad. Tenemos claro que calidad y equidad no llegaron, que tampoco el sistema propuesto sobre la oferta privada lo logró. Esto de que para tener realmente mayores utilidades y asegurarme más alumnos, yo iba a mejorar la calidad del servicio que prestaba, no ocurrió tampoco. Seguimos anclados en el ámbito de la cobertura. Y de hecho, durante esos años y posteriores, con los concursos de aporte de capital, se invirtió muchos recursos públicos en infraestructura privada, capitalizando a estos sostenedores privados a través de inversión de recursos estatales. No tan solo entonces el negocio se sustenta en la subvención por alumno, el famoso voucher, sino que también en inversiones en infraestructura, que no solo alimentaron la red pública municipal, sino que también llegaron a sostenedores privados. El sistema educativo en Chile, en definitiva entonces, puede quedar sintetizado en esta caricatura de Francesco Tonucci, Frato, como un sistema estandarizado en términos curriculares que toma la diversidad de estudiantes y pretende convertirlos en algo estándar, igual. El sistema de aseguramiento de la calidad con la ley SAC es eso lo que pretende, y con instrumentos que para otros fines podrían ser muy útiles, pero se han vuelto perversos, como el CIMSE, donde un grupo de estudiantes, de niños diversos, con distintas capacidades, inquietudes, características, pretenden ser convertidos en iguales. Y quienes no lo logran son entendidos como desecho. Y entonces ahí están los que tienen necesidades especiales o los que van a las escuelas municipales. Rodrigo Fontaine, en el estudio del PNUD del 2002 sobre desarrollo humano en Chile, cuya característica era la cultura y la identidad, el director de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad declaró: la influencia de nuestra actividad, la publicidad, ya no se limita a la compra y venta de un producto ni a la formación de imágenes de marca. La publicidad ha comenzado a dictar pautas de conducta, formas de relación, escalas de valores y aspiraciones de la sociedad actual. Es sin duda parte importante de la gestión cultural. Esta afirmación nos permite refrendar que la sociedad chilena hoy, y producto de este sistema neoliberal, está marcada por un componente económico en todos los aspectos, no solo generación de negocio, donde antes era la responsabilidad del Estado por garantizar equidad, justicia y calidad, sino que también respecto a la configuración de las relaciones humanas, un proceso que esencialmente está determinado también por los procesos educativos. Una interesante columna de Fernando Atria sobre la educación menciona 10 lugares falsos, echando por tierra varias afirmaciones que tienen que ver con por qué el sistema es así y no es necesario cambiarlo o no se puede cambiar. Lo que está claro es que en términos de equidad educativa, Chile está en uno de los peores lugares, en el lugar número 3 en cuanto a segregación escolar. Volviendo a la educación superior, hoy ya conocemos, porque fue hecho público en la segunda revolución pingüina, la de los universitarios, que el negocio de las universidades y de las transnacionales en las universidades ha sido realmente impresionante. El estudio de María Oliva Monkever sobre ello, en el libro Con fines de lucro, subtitulado La escandalosa historia de las universidades privadas en Chile, lo describe a la perfección.
Bueno, la información sobre la apertura a la bolsa del grupo Loret en Estados Unidos y su reconocimiento a los fines de lucro de la institución motivaron la exigencia de parlamentarios y dirigentes para que se investigue las operaciones de este conglomerado en nuestro país. Queremos profundizar en este tema. Para eso está aquí la periodista de investigación María Olivia Monker, Premio Nacional además de Periodismo y autora del libro El negocio de las universidades en Chile. María Olivia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Matilde. María Olivia, usted investigó este tema en profundidad. Hoy el lucro no es un delito, no tiene sanción. Las universidades que están bajo este grupo Loret, ¿están lucrando y a qué nivel? Yo creo que están lucrando absolutamente. Y justamente en este otro libro, Con fines de lucro, la escandalosa historia de las universidades privadas en Chile, que lo editamos con Penguin Random House Mondadori a fines de 2013, del año 2013, trato con bastante detalle cómo lucra y la historia del grupo Loret, que ahora ellos, a confesión de partes, están diciendo que con esta salida a la bolsa en Nueva York, ¿no es cierto?, que ellos son una entidad for profit, como dicen en Estados Unidos, para lucrar. Y lo han hecho durante muchos años, desde que llegaron a Chile. Fíjate tú que llegaron, la primera operación que hicieron fue lo que denominaron la compra de carteras de alumnos, cosa que nos escandalizó en Chile mucho, que fue muy impactante que los alumnos, las carteras de alumnos se compraran, como quien compra acciones en la bolsa. Ahora, ¿quiénes son este grupo Loret que en Estados Unidos, y usted lo mencionaba, son muy importantes? Incluso ahora se vinculaba a Bill Clinton a este grupo y por eso tuvo que renunciar al conglomerado, porque era uno de los puntos negros de la campaña de Hillary Clinton. Tuvo que dejar Bill Clinton su asociación con Loret. Pero ¿cómo llegan acá? ¿Cuáles son los vínculos? ¿Cuáles son las redes? ¿Y cuáles son las ganancias? Porque hoy día no es ilegal que lucren, pero hay un nivel ético que había que respetar. A ver, hay varias cosas ahí en tu pregunta, ¿no es cierto? Por un lado, claro, a mí me llamó mucho la atención cuando investigué para este libro, cuando me encontré con que Bill Clinton, presidente número 42 de los Estados Unidos, creo, aparecía como canciller. Curiosamente, aparecía como canciller honorario y, sin embargo, en la página, incluso en el sitio web de Loret en ese minuto, y con gran foto de Clinton, y el presidente del grupo Loret, un señor Douglas Kendall, muy orgulloso, mostraba, yo ahí tengo hasta con pósito, estaba anotando la leyenda que aparecía, como que salían, que venían poco menos que hacer el bien en estos países en desarrollo. Caso de Chile, caso de Ecuador, que llegaron paralelamente con una universidad que también la llamaron las Américas. Ahora bien, ellos no partieron con ninguna experiencia en materia educacional. Bueno, pero compraron esta cartera, la compraron el año 2000. Lo curioso es que venían primero lo que hacían era vender de computadores o otras cuestiones de apoyo a la educación. Habían tenido unos institutos, como quien te dijera, como una suerte de preuniversitario, y también unos institutos de inglés. Ahora, a partir del año 99, cuando llegaron a Chile, y de comienzos de este siglo, empezaron a instalarse y muy rápidamente a hacer negocios en países que les dieron ventajas comparativas en términos tributarios, fundamentalmente en México. Se metieron a Chile, se metieron a Ecuador, como te decía, después se instalaron también en Brasil, en Perú tienen alguna universidad y en otros países a nivel mundial, pero no es que fueran un grupo reconocido por su experiencia académica de antes, sino que claramente un grupo basado en fondos de inversión, donde tenían, por lo que se supo en ese minuto, intereses diferentes, inversionistas bancos, hasta Southern Cross, que era el grupo que estuvo metido en la Universidad del Mar también, de esa índole. Bueno, y lo que me da la impresión a mí que la gracia de ello, de cómo se instala, es
conectándose con personajes de los países donde aterrizan, de importancia y que les pudieran ayudar con sus influencias. Así como tenían, ¿no es cierto?, la figura de un Clinton, al que después se supo, según el propio reporte de ellos, le pagaban y bastante por estar ahí, así también acá en Chile, con miembros en los directorios. Entonces tú tienes que en Chile se conectaron con un Herman Chadwick, que durante mucho tiempo fue el presidente de Laureate en Chile, y más que del Laureate mismo, de la Universidad Andrés Bello o de la Universidad de las Américas. Siempre han tenido figuras allí de renombre en lo interno, y no solo de renombre, sino que se supone con los que influyen. Y además transversal, porque por ejemplo también está ahora de rectora Pilar Armanet en la Universidad de las Américas. Ella es PPD, fue embajadora en Francia, trabajó como vocera incluso en el gobierno, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y tienen esta red que es bastante transversal en todos los institutos que tienen. Deteniéndonos en el caso de Pilar Armanet, fíjate tú que Pilar Armanet, aparte de haber sido, de ser en este momento la presidenta, la rectora de la Universidad de las Américas, es la presidenta de una entidad que crearon las universidades privadas, no todo un conjunto de universidades privadas, para influir en el gobierno, para influir en el Parlamento, para influir justamente cuando se está discutiendo un proyecto de reforma educacional en Chile. La sigla es CUP, Consorcio de Universidades Privadas se llama, y donde está también el rector de la Universidad San Sebastián, que es Hugo Lavado, también él es demócrata cristiano. Te fijas, van formando estas redes de influencia, claramente. Y el presidente, presidente de la Universidad, Andrés Bello, el rector, presidente de la Junta Directiva, más importante aún, es Juan Antonio Guzmán Molinares. ¿Quién es Juan Antonio Guzmán Molinares? Fue el ministro de Educación de Pinochet en tiempos de Federici, el ministro que trató de armar todo el tinglado futuro en ese minuto de lo que tenía que ser la educación superior en Chile. Y Juan Antonio Guzmán Molinares, junto con ser presidente de la Junta Directiva de la Universidad Andrés Bello durante todo el año pasado, fue el presidente de Soquimich, persona de confianza en su minuto del ex yerno Pinochet, de Julio Ponce Lerú. Ahora, ¿qué le parecen las declaraciones y la defensa que ha hecho Mariana Elwin, ex ministra además de Educación, que ella ha dicho que no se puede cuestionar la calidad y ha dicho Laureate tiene prestigio en el mundo y no ha retirado ganancias? Mira, si no fuera una cuestión terrible lo que está pasando con la educación superior en Chile, que lo considero muy crítico, lo encontraría una broma de mal gusto lo que dice Mariana Elwin, porque realmente me parece tremendamente poco serio para una ex ministra decir que no hay problema en toda la operación que ha hecho este grupo Laureate en Chile. Prácticamente lo considero de una irresponsabilidad para una ex ministra tremenda. Es mucho lo que se está jugando. Si tú lees hoy día en la segunda lo que te dice una persona de la seriedad de un Víctor Pérez, el anterior rector de la Universidad de Chile, sobre el proyecto incluso, y contrastas eso, el proyecto de reforma, con lo que dice Mariana Elwin, realmente lo de Mariana, te digo, me parece irresponsable incluso para una exministra. Ahora, María Olivia, teniendo el sistema legal que tenemos hoy día, Laureate puede decir, y lo ha dicho, que no ha cometido ninguna ilegalidad. Sí, yo creo que todos nos sorprendimos cuando supimos que el lucro no era delito en Chile, porque te diría que si tú eso lo hubieras hecho en una encuesta, lo hubieras hecho en un estudio, toda la gente, no solo los estudiantes, no solo los padres de los estudiantes que han pagado por la educación durante todos estos años, estábamos convencidos de que el lucro sí era delito porque quedó así establecido desde el tiempo de Pinochet, que cuando el decreto ley número 1 dio la posibilidad de que existieran universidades privadas, se dijo de que no podían lucrar. Así quedó en ese decreto ley número 1. Pero no hubo ninguna sanción. En la LOCE, en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de la dictadura, el Parlamento
Ese parlamento elegido con sistema binominal, ese parlamento de la transición, no fue capaz de tipificar el delito de lucro. Entonces, que hoy día vengan personas de la concertación, por eso encuentro lo de Mariana Elwin, ya te digo, no sé si sorprendente, pero indignante por lo menos. Pero ¿y a qué le atribuye? Porque está todo, digamos, transversalmente todos los partidos políticos involucrados a que no sea una condena. Yo creo que no necesariamente todas las personas de todos los partidos políticos, pero me imagino que por eso después en las encuestas la gente está dando opiniones tan críticas para el sistema político chileno, para el Parlamento y para el gobierno. Y en ese escenario, ¿debería la actual ministra Adriana del Piano tomar este tema con seriedad y finalmente sacar esta ley que penalice el lucro? Yo estoy convencida que si el lucro no se penaliza, que si el lucro no se establece el delito de lucro en la legislación penal, no se va a dejar de lucrar, porque uno ve justamente con qué frivolidad, con qué frescura grupos como estos señores de Laureate, que al final son capitales foráneos, que están haciendo negocio a costa del Estado de Chile, porque eso por otra razón, ¿no es cierto?, porque el Estado se está poniendo con ese crédito por aval del Estado y está jugando con la confianza y con los dineros de las familias chilenas. O sea, a mí esto me parece, lo que está diciendo esta gente del Grupo Laureate, una insolencia hacia el país, hacia las familias, hacia los estudiantes. Fíjate tú que la gente tiene mala memoria realmente. Harold Bayer, el actual presidente del CEP, del Centro de Estudios Públicos, que fue ministro de Educación de Piñera, fue destituido como ministro por no investigar el lucro en la Universidad del Mar, cuando fue todo el escándalo y las situaciones que llevaron a 12 universidades, 12, nos faltan los dedos de la mano, para que fueran investigados por lucro en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Los fiscales investigaron seriamente, han investigado a Concho y se dan cuenta, ahí se dieron cuenta de que el delito no estaba tipificado. Pero no se habían dado cuenta los parlamentarios, no se habían dado cuenta muchas otras personas en Chile. Parece que sí se había dado cuenta estos representantes de los inversionistas del Grupo Laureate, que entre paréntesis, o no tan entre paréntesis, se asesoran con firmas de abogados que los ayudan a hacer todas estas trampas, en definitiva. Trampas desde el punto de vista legal y faltas desde el punto de vista ético. Muy bien. Se nos acaba el tiempo, María Olivia, pero le queremos dar las gracias por habernos hecho este panorama de lo que significa, lo que representa Laureate, no solamente en Chile, sino que en Estados Unidos, y lo que ha significado también en nuestro país y las necesidades que surgen a partir de esto, que parece que cada vez que surge un problema recordamos que no existe la ley para sancionarla. Así que le queremos agradecer nuevamente por estar aquí en CNN Chile hablando de esta historia que ha hecho polémica esta semana. Antes de leer esta frase, quiero decir que no existe la tipificación del delito de lucro, no existe la tipificación del delito de colusión. La interrelación entre negocios y cooptar las redes de decisión políticas, empresariales, esta articulación de mecanismos es la que ha hecho posible la maximización de las utilidades y el crecimiento de estas áreas de negocio en los 5 ámbitos de necesidades fundamentales: trabajo, previsión, salud, vivienda y educación. Solo mencionar respecto a educación que doña Pilar Armanet no solo tuvo los cargos que se mencionaron en esta entrevista, sino que también fue jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Y hoy ocupa esta posición en el entramado de las transnacionales y el lucro en la educación superior. Producto de todo esto, y para cerrar, estimo
y me parecía esto, ya lo venía diciendo en el Magíster para Creación de Ambientes Propicios para el Aprendizaje de la Universidad de Playa Ancha el año 2013, que el chileno ha transitado de manera consciente o no a un profundo cambio desde una vida en comunidad, en el barrio, el hogar, el trabajo, las agrupaciones, a la fragmentación y relativización de sus relaciones, donde estas relaciones personales son establecidas o resueltas, entre comillas, por la mercadización, o sea, las relaciones personales están determinadas por las leyes del mercado, y cuando esto no funciona, por la judicialización, o sea, tienen que ser resueltas por medios judiciales, sabiendo además que la propia justicia también es inequitativa y termina siendo injusta.